Euron, que los patitos. El querido Mecenas ha comentado que hoy, Día del Señor, domingo, debemos de tratar las relaciones entre AJPNV y R. Batasuna, entendiendo esto último no como formalmente la coalición R. Batasuna, que formalmente derivó en la coalición Batasuna, Euskal Herria Rock, de manera vidriosa en ese ámbito del comienzo del siglo XXI, y luego el socialista Berchaleak en el Parlamento Vasco, el tema de la legalización, y luego el resurgimiento como independientes, el tema de Bildu y el ámbito de Sortu, sino como genérico R. Batasuna, que entendiendo que Sortu es R. Batasuna, y por tanto ahí tenemos una continuidad histórica desde el ámbito de los años 78 hasta el año 2024 en el que estamos. Y podríamos ir más allá, y vamos a ir un poquito más allá en ese ámbito, entendiendo que si uno entiende y valga la redundancia, si uno entiende la trayectoria histórica de estos 129 años de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, debe entender que una trayectoria así genera disfunciones a la hora de la confrontación. Porque hay gente que quiere la destrucción de ese proyecto longevo, sobre todo también desde el inicio, a la hora de, por ejemplo, y esto se lee en libros como Herencha, de Quisquicha, a la hora de, por ejemplo, cuando en 1898 hay una manifestación en pro de la guerra contra Estados Unidos en la Gran Vía de Bilbao, algunos exaltados desvían para lanzar piedras a la casa de los hermanos Arana en Amor y Comandita contra Sabino. Contra un Sabino que en ese año 1898 obtendrá el acta de diputado de la Diputación de Vizcaya con unos 4.500 votos de los bilbaínos. Para que luego digan que es un partido rural, bucólico y pastoril, porque en ese mismo año hay un candidato de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, en la zona de Busturia, en la zona de Urdaibai, y no tiene el cargo. Pero Sabino sí, en Bilbao. Lo cual, ahí tenemos un asunto interesante. Cierto es que hay alguna alcaldía por ahí en la zona de Urdaibai, pero lo más importante es que ya en propia vida de Sabino hay concejales de EAJ-PNV en el ámbito de Bilbao. Y en 1906, Gregorio Ibarretxe se convertirá en alcalde de Bilbao por el Partido Nacionalista Vasco. Luego, en 1917, habrá un diputado general de Vizcaya del Partido Nacionalista Vasco, Sota y Aburto. Con lo cual, ahí tenemos un tránsito de proyección, de escalada, a la hora de hegemonizar socialmente y alcanzar cotas de poder institucionales, hasta lo que podría haber sido, y no fue, de haberse institucionalizado el Pacto de Estella, del Estatuto del 31-32. Si hubiera entrado en vigor, entonces tal vez habríamos hablado de un gobierno vasco y de un parlamento vasco que, a semejanza del catalán, hubiera tenido ese tránsito en la época de la Segunda República, y por tanto estaríamos hablando del viceconsejero de Agricultura, de no sé qué, del director de carreteras, de la Diputación de Vizcaya, en el ámbito de la órbita de cargos del PNV, cosa que no sucedió. Pero evidentemente la historia no es tan clara como en otros países. Tenemos los sucesos de 1909 con el templo expiatorio, que tiene que ver con la Semana Trágica. Ahí tenemos la Sagrada Familia, que es un recordatorio permanente de esas situaciones complicadas, conflictivas. Tenemos en 1914 la Diputación de los 4 territorios de Cataluña haciendo la mancomunidad, que prácticamente una década después del golpe de estado de Primo de Rivera, la disolverá formalmente en 1925. Curiosamente, el año en el que, en diciembre, el señor Calvo Sotelo entrará a ser diputado de Hacienda. Es decir, será el consejero, será el ministro de Hacienda de Primo de Rivera. Y dirá que los componentes del concierto económico no es privilegio, sino un derecho histórico del pueblo vasco, lo cual resulta curioso del protomártir, de la revolución conservadora, del alzamiento, de la insurrección del 18 de julio. El Batasuna no deja de ser ese contrapunto que ya se vio después de la división que a veces surge porque Sabino, y lo comentamos en su momento con Xavier Grandío,
en su canal, crea un paragallos sobre un polvorín. No tiene capacidad para desarrollarla porque nace en 1865 y cuando empieza políticamente a ser activo es en 1893. Estamos hablando de que tenía 28 años. 28 años. Fallecerá 10 años después, en 1903, con 38 años. Y su trayecto vital, político, de gran relevancia pública, será solo de 10 años. Y por tanto, Sabino hace lo que puede, y mucho hace, en el tema cultural, euskera, institucional, político, histórico. Participa 4 años como diputado. Impulsa algunos acuerdos programáticos con algún candidato para el tema del Congreso de Diputados en el ámbito de 1902. Esto ya lo comentamos en aquel momento. Y muchos otros elementos de trasfondo de su figura. Pero genera olas de contrariedad. Sobre todo cuando la herencia es difusa. ¿Hasta qué punto se puede hacer una adaptación temporal de su pensamiento? ¿O debe ser riguroso a la hora de ser rigorista? A la hora de la aplicación del programa de máximos del maestro, sin ningún tipo de desviación. Cierto es que esto ya lo vivieron los socialistas en el ámbito de los renovadores, desde el ámbito de el señor... bueno, después de Engels hubo un debate con varios ideólogos, Bernstein, en el ámbito del final del siglo XIX, con los socialdemócratas alemanes, hasta qué punto el ideario marxista era necesario llevarlo hasta el último término y en su justa medida, aunque evidentemente uno debe saber que en el ámbito marxista no estaba pensando en Inglaterra y en Alemania, pero hay otros países que, no siendo capitalistas, no siendo industriales, pues acabarán aplicando, pero Rusia solamente lo hará a través de la vertiente de Lenin, que adapta el pensamiento marxista a un caso concreto. Y por tanto, estas disfunciones eran previsibles, eran posibles, y suceden a lo largo de la década del 10, de la década de los 20. Hay una ruptura dentro del espacio del PNV en el año 21, antes incluso de la situación de la dictadura de Primo de Rivera. Estará la acusación de que hay una desviación en donde Aberri, es decir, el PNV auténtico, será ilegalizado por Primo de Rivera. El Comunión, la transformación del PNV mayoritario, porque partido tenía una connotación negativa en aquellos tiempos, y la comunidad, es decir, la comunión de fuerzas, no solamente en el ámbito político, sino también en todos los espacios de la vida, es decir, el Partido Comunidad, hacían que ese nombre de la comunidad tuviera una implicación más extensiva que el hecho del partido, y por tanto se decidió transformar el nombre de, en vez de Partido Nacionalista Vasco, en Comunión. Y evidentemente ahí tenemos esa lucha en donde resulta curioso porque los juegos florales y el tema folclórico será un sustrato en donde se incorporarán vetas que durante la época de la dictadura de Primo de Rivera serán muy importantes a la hora de tener esa forma de fuego de hogar, esas brasas que seguirán manteniendo viva la llama del hecho nacional, y muchas de las figuras que luego estarán en el ámbito del nacionalismo vasco, del PNV, del ámbito que gobernará el gobierno vasco después del año 36, figuras llamadas independentistas, soberanistas, en el pasado están en comunión. No están en Aberri, están en comunión, y son, curiosamente, el impulso para la reunificación en el año 1930. Pero ahí ya estaba sembrado el asunto, porque lo mismo que pasó luego con el tema de los bachokis, sobre todo después de la época del franquismo, en donde a la salida del mismo se pusieron los bachokis a nombre de sociedades pantalla, por si acaso podía volver a suceder lo mismo para no ser incautados, como ya sucedió en el año 36.
se establecía la idea de que había una sociedad pantalla referido a, creo que es Euskopiskundia, la que en la época del año 23 al 30 generara la cobertura de todos esos periódicos que se emitían, en principio con un cierto blanqueamiento en el tema de dictadura, pero luego podían volver a emitir lo que era el mensaje propiamente nacionalista a partir del 30-31. Y evidentemente para eso se habían dejado unos depositorios, unos consignatarios de esas canciones que curiosamente estos depositarios, Anacleto Ortueta y compañía, serán los que crearán Acción Nacionalista Vasca una semana después de la finalización de la Asamblea General de Vergara, en 1930, en octubre. Para la época de el Día de San Andrés, será cuando ejecuten esa operación de desligamiento, porque no han visto triunfantes sus postulados en el ámbito de la reunificación, lo cual resulta interesante porque luego es algo que hará el señor Beiras con aquel congreso famoso en donde los de la UPG obtendrán 52% respecto a la lucha por el liderazgo del BNG, y el 48% que había perdido, en vez de tratar de confrontar internamente o de tratar de ganar un siguiente congreso, directamente se largaron del BNG y formaron a Nova Galiza, en confrontación con el liderazgo mayoritario del BNG, y luego asumiendo una coalición con Podemos, con los de izquierdas españoles. Ese concepto, por lo tanto, está más distribuido de lo que pueda parecer, y ahí tenemos a ANV. ANV que confronta con el PNV, intenta de utilizar esos medios de comunicación que son propiedad del PNV para luchar contra el PNV, lo cual resulta curioso. Y evidentemente durante esa época de la República hay bastantes luchas, a pesar de que de facto el control lo tenía el PNV, pero pudo haber cambiado el asunto, y ANV pensaba que ese ámbito comunicacional iba a ser algo que le diera el plus de sociabilidad a la hora de tener la mayoría. E incluso las diputaciones en aquel momento habían sido en la época de Primo de Rivera, bien cierto que disminuidas, pero en el periodo del comienzo del siglo XX habían sido designadas a dedo desde la monarquía, y es algo que los partidos de izquierda criticaban mucho. Pero cuando llega en la temporada de la República, la primera elección en el año 31 de una medida antirrabasca es una elección dominada por las llamadas derechas, incluyendo las derechas al PNV, lo cual resulta curioso porque el PNV no fue republicano en el sentido de los españoles de ser republicano, porque prácticamente republicano de verdad no había, y querían una república, algunos de derechas, algunos de izquierdas, y que confrontara y republicanizara a los partidos en función de, primero, poner unos objetivos de asentimiento, de una lealtad, es decir, una actitud militante respecto al régimen político que había en España, y después tal vez puedas tener espacio para tu ideario político particular. El PNV no quería asumir eso, no quería una democracia militante en donde se asumiera a rajatabla una lealtad constitucional por amor y adhesión patriótica a la República Española. No, eso no estaba en el pensamiento. Y las izquierdas, por ejemplo, ANV, lo que estaban de acuerdo era que si había una elección democrática a las diputaciones, o bien a juntas generales para hacer unas diputaciones, entonces ellos no comerían ni un colín en el año 31-33. Y por tanto, siguieron con el modelo en donde ANV tuvo representación en las diputaciones a través del ámbito designado desde Madrid. Esto es un elemento importante e interesante a la hora de transmitir que ANV fue confrontador en esa época, a pesar de que sus fundadores eran de misa diaria, pero formalmente el partido era aconfesional. Todos estos elementos, con el interregno de la época de la dictadura franquista, volverán a resurgir en el ámbito 78. Uno, si lee a Julio Guerra, el hermano mayor, por ejemplo,
puede ver esa lucha interna, intestina, entre el ámbito del gobierno y el ámbito del partido, año 58, 59, en donde el huevo de la serpiente se mete de por medio, en parte a través de los servicios, que tiene su parte buena, muchísima, y también su parte curiosa, que derivará luego también de los bulchaquiles a través de los servicios, lo cual ciertamente es una historia que no sé si la gente quiere escuchar y no sé si algunos quieren que se explique. Pero bueno, el asunto está en el que toda esa situación del huevo de la serpiente, surgida desde los años 60, la creación de Ekin, luego la derivada de ETA, hace que el PNV tenga enfrente Bad Bitan Manachendá. Uno se fragmenta en dos, o se separa en dos, como es la dualidad política y militar. Sí, están los milis, que luego tendrán a Ribatasuna por detrás, y tenemos a los polimilis con Euskadiko Esquerra por detrás. El señor Gaizka Fernández Soldevilla, o algo así, hizo una tesis que luego se transformó en libro en Tecnos, de Euskadiko Esquerra, herejes heterodoxos, un libro que merece ser leído, a pesar de que su autor odia visceralmente a Sabino Arana, pero eso no está sino en el prólogo y por tanto no influye a la hora de explicar cómo los poliminis en el año 81-82 se disuelven con el acuerdo de Onaindia y el ministro Rosón de Interior, y en ese momento el anclaje ideológico estaba en los poliminis de Euskadiko Esquerra, y por lo tanto cuando los poliminis desaparecen es como la desaparición de una amura de babor con el muelle, y por tanto el barco empieza a ir a la deriva ideológica hasta el punto de tratar de acercarse al lugar más seguro posible, aunque ya mar adentro, entre bien la esfera del PNV o bien la esfera del Partido Socialista, que eran los dos ámbitos en esa dualidad de la lucha interna a favor y en contra de la contradicción primaria y secundaria del marxismo, en donde Euskadiko Esquerra al final acabó dividiéndose, en donde una parte individual fue al PNV y las siglas se vendieron al Partido Socialista en el año 92-93. Esto sirve para entender que estas luchas también tienen su importancia, porque en la propia Euskadiko Esquerra y el Partido Comunista de España, en versión Euskadi, el grupo de Roberto Lerchundi acabó entrando en Euskadiko Esquerra con una escisión en el ámbito de lo que era el Partido Comunista de Euskadi, y luego tendrá su importancia porque Roberto Lerchundi acabaría siendo senador por el PSOE. Es decir, la reconfiguración de estos grupúsculos están ahí, por no hablar de la sopa de letras, de siglas, referido a las candidaturas antes de la homologación en ámbito de Ribatasuna, y los que luego eran la izquierda española, que no configuraron nada común y quedaron ahí desgajados hasta tal vez cuando se configuró Izquierda Unida, que en la versión en el País Vasco, el tema de Madrazo, que luego se incorporará al gobierno vasco con el 2001-2009, dos legislaturas, con un departamento, el de vivienda, donde estará de directora de vivienda la señora Pilar Garrido, que luego será importante en Podemos. Evidentemente ahí tenemos un esquema general en donde, en principio, la confrontación era por el poder. Era simplemente por el poder y la idea de poner la pantalla de que, bueno, si quiero el poder, necesito decir que el otro es algo que yo no quiero ser. Y es decir, si yo quiero la independencia, entonces el otro debe ser melifluo autonomista. Si yo quiero la libertad del pueblo vasco, el otro quiere la opresión del pueblo vasco. No porque tenga pruebas de que el otro hace esto, sino porque en el yin y el yang, en el blanco y en el negro, entonces, para que uno aparte aparezca como brillante, el otro debe ser completamente oscuro. Era la lucha entre el Batasuna y el Partido Nacionalista Vasco, pero con el trasfondo de ETA, que estaba presente siempre. El tema del impuesto revolucionario, el tema de los asesinatos, gente del PNV que fue asesinada, uno en Ugam Miravalles, que fue asesinado en Tolosa, por supuesto Genaro García de Ondoain, el tema de Joseba Goicoechea, el Moncho Doral, secuestro de empresarios, Abaitua,
muy importante todo esto, porque derivará en toda la situación referida al tema de paz y convivencia, el tema de la Mesa por la Paz del año 83, en la búsqueda de paz en los periodos de Argel, en el año 89, con la manifestación que hubo en Bilbao, el tema del Pacto de Ajuria del año 88, recomiendo leer del 7 al 13 los pactos de Ajuria, sobre todo estos puntos en concreto, para que vean la situación y la forma de liderazgo del PNV con esos puntos tan claros y prístinos y todavía vigentes a la hora de transmitir el legado hacia el futuro. Porque algunos trataron de confrontar el llamado mensaje por la paz, ese que trataron de meter en los años 90 a través de los mensajes electorales de Herri Batasuna, y que por eso metieron a la cárcel a la Mesa Nacional de Herri Batasuna por tratar de meter ese mensaje de ETA, de confrontarlo con el Pacto de Ajuria, como si fueran equivalentes y las dos versiones para alcanzar la paz en el País Vasco. Luego tenemos el tema de Lizarra, en el año 98, 99, tenemos el tema de Loyola, 2005-2006, tenemos ciertamente un vídeo acerca de cómo Otegi destrozó Lizarra y destrozó Loyola. Por tanto, ahí tenemos la confrontación. Tenemos Oldarchen en el año 92-93, la socialización del sufrimiento, y tenemos el intento de cooptar los instrumentos de socialización, como son los elementos identitarios. Eta es Euskadi Askatasuna, no Euskal Herria Askatasuna. Hasta el año 91-92 no había una forma de reconocimiento, porque Euskadi es sabiniana y por tanto hay que diferenciarse del PNV hasta esos extremos. Hasta el extremo de que Euskadi ya no puede ser. ¿Por qué? Pues porque Euskadi es sabiniana. Y hay que utilizar otro término. Lo cual resulta curioso porque Euskal Herria estaba aceptada en el franquismo, porque era término que está en el himno de Oriamendi. Está en el ámbito de los carlistas. Porque Euskal Herria era un término cultural que incluía el euskera, el folclore y todo esto, pero no era un ideal político. El himno, Euskoden Aberen Serkia, es confrontado por el bardo de Iparraguirre, que tiene el Guernica Coarbola. Y como esto no funciona, intentan con el Eusko Gudariak. La bandera. La bandera blanco y negro de la Ikurriña de Herri Batasuna no triunfó. Porque el blanco y el negro, pues evidentemente las películas ya eran en color. Y la gente vivía en color, a pesar de ese Bilbao gris de la época postindustrial, la ría en color marrón chocolate. Pero quería vivir en color. Y el PNV le dio color a esa Bilbao de los años 90. Se lo dio. Por tanto, intentaron el arrano hecha. Intentaron la bandera de colores, con la paleta de colores, que era el símbolo de Herri Batasuna en los años 90. Pero no funcionó. Y por tanto, recordaron a Anacleto Ortueta, una de esas vertientes para tratar de diferenciar a NV del ámbito del PNV, era que Sabino no había tenido tiempo sino de ejercer un cierto apostolado referido al señor de Vizcaya, porque pensaba que al acceso a los diferentes burubatzars, ya sea Guipúzcoa, Araban, Napar, del País Vasco francés, cuando llegara, iban a incorporar el bagaje cultural, económico, histórico, social, y por tanto iban a aportar ese esquema de vector de conocimiento. Y por tanto, Anacleto piensa que Sabino lo que quiere es imponer Vizcaya sobre el resto. Más equivocado no podía estar. Por tanto, estableció el vector de Navarra para conectar ciertamente el país y todo esto. Lo cual era, interesante intelectualmente hablando, pero digamos que el último momento en el que Navarra ha tenido importancia respecto al eje vertebrador del país ha sido en el siglo XV. Y desde el siglo XV hasta 1876 el que ha vertebrado el país ha sido el señor de Vizcaya, salvo en el territorio de la Navarra residual. Hablando en términos de Urzainqui y de Navarralde, entiéndase. No residual por el hecho de disminuir el hecho. Estamos hablando, por ejemplo, que el señor de Vizcaya tiene un señor de Vizcaya en donde una de las 4 partes que se divide el señor de Vizcaya es la Vizcaya propia.
que tiene ese término. Por tanto, tampoco es que signifique que las otras Vizcayas, que no son Vizcaya propia, no sean Vizcaya, no sean señor Vizcaya, sino que eran otra cosa que incorporaban al señor Vizcaya. Por tanto, no se me busquen los tres pies al gato, cosa que alguno intentará hacer. Pero Herri Batasuna, en los años 89, 92, empieza a tener esa idea de que en realidad el señor Vizcaya no es importante. Lo importante es Navarra. Y hay que incorporar la bandera de Navarra. Cosa que con el cambio de siglo empezarán a proliferar en manifestaciones en la comunidad autónoma vasca. Es decir, Euskal Herria, de nombre, el señorío fuera, Euskadi fuera, la bandera de Navarra presente, porque la Renovelscha no lograron introducirlo. El tema del himno, el Eusko Guderiak, porque el Guernica Carbola no pudieron apropiárselo. Por tanto, en lo simbólico, tratar de confrontar con el PNV. Y la última parte es algo que está, por ejemplo, en el ámbito de Amores Pendejos, en el libro que escribí, gracias a Ander Adecoa, referido al tema del polo de fresa, digo, el polo soberanista, que tiene de fondo la idea de acumular una fuerza en donde pudieran sumar más votos que el Partido Socialista Vasco, cosa que en un par de artículos de finales del 2009 establecía la idea de lo que el señor Trotsky había dicho de la revolución permanente. ¿Pero para qué? ¿Todo para qué? ¿Para simplemente controlar el poder? ¿Para tratar de dialogar de tú a tú con el Estado para el tema de los presos? Claro, el asunto es peliagudo, porque cuando quieres cambiar a alguien que está haciendo una trayectoria importante de autogobierno, de defensa de los vascos, programada, acordada, con un programa de gobierno a través de un programa electoral votado por la sociedad, periódicamente, debes de, como sucede en las teorías de la ciencia, cuando se quiere imponer una nueva teoría, debe explicar exactamente lo que decía la anterior y más. Por lo tanto, cuando alguien quiere una alternativa al gobierno actual, debe de hacer lo que se hace actualmente y más. Y hacerlo mejor. Y por tanto, la pregunta es, ¿para qué esa confrontación? ¿Solamente por el poder? Esto es lo que vamos a tener dentro de un mes encima de la mesa en el ámbito de las elecciones del Parlamento Vasco. Desde Euskal Herria Bildu, con la acumulación de Alternativa, la difunta Aralar, Euskal Kartasuna, que no tienen ya ningún tipo de presencia más allá del cartel, y de algunas personas que vienen identificadas en el ámbito de la campaña a través de las listas. En el ámbito profundo, es Herri Batasuna quien manda. ¿Pero para qué? ¿Para construir qué? Y el JPNV es prístino en todo su elemento de trayectoria a la hora de definir cuál es el país, cómo es el país, qué evolución se quiere hacer desde la confianza y el suelo de lo cambiante, pero desde la solidez de lo que debe de asentarse a la hora de poder afianzarse con paso firme, pero sin pausa, en el autogobierno, en el tema de euskera, en la industria, en el tema de sacar economía productiva para tener impuestos y generar una sociedad viable. Tener un marco general de seguridad jurídica en donde los negocios puedan proliferar porque la sociedad requiere de emprendedores, requiere de economistas, requiere de empresarios, requiere de elementos que vehiculen una forma de hacer y proveer de servicios públicos y privados, cooperación pública y privada, no solamente del ámbito público, sino también el privado con su iniciativa, en un marco general regulado, más o menos amplio, pero sin entrar en detalles, en un marco en donde entendamos los derechos individuales y colectivos. Claro, claro que sí, pero no solamente lo uno contra lo otro. Por eso, estas relaciones siempre han sido conflictivas, dificultosas y de duelo. Como último elemento, voy a traer a colación una circunstancia, porque el señor Telesforo Monzón empezó con el PNV y acabó su vida en el año 81 siendo enterrado como miembro de Herri Batasuna. Cuando
las conversaciones de Chiberta, hubo una delegación en el año 76-77 que fue a su casa en el País Vasco francés, desde el PNV, para tratar de hablar de cómo iba a hacerse todo aquello. Pensando que, llegando a última hora, antes del día siguiente, cuando iba a ser la conversación formal, a su casa, el coche, delante de su casa, pues pensaban que le iba a dejar entrar, o por lo menos a una cama, o algún sofá cama, o algo, a estas dos personas. Y cuando salió el edecán de la casa, y les dijeron la delegación del PNV a ver si les dejaban entrar, porque afuera iba a hacer mucho frío, para dormir, el mayordomo entró a consultar con Telesforo Monzón y inmediatamente después les sacó 2 mantas para que pudieran tener menos frío en el coche donde iban a dormir. Ese es el nivel de compromiso con la realidad de una relación diplomática entre Herri Batasuna y el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, Partido Archale Vasco. Solo queda uno. Solo queda Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. Herri Batasuna es un partido español que tiene la contradicción primaria y secundaria en el ADN, que quiere buscar el poder por el poder y busca hacer lo que considere oportuno para mantenerlo. Incluso entrar en contradicciones apoyando ataques al autogobierno en el Congreso de los Diputados, dando sus votos a Pedro Sánchez. Bueno, creo que hemos comentado alguna serie de cosas y si se ha quedado corto o algo no se ha entendido, podéis dejarlo en comentarios. Por lo tanto, sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat. Beti jelpian.